Muchas gracias por la presentación. Saludos Francisco, saludos Roberto y saludos también a todos quienes están conectados y quienes tienen interés en conocer más de la TVP, que no tienen idea de esto que vamos a hablar y que vamos a recorrer este fin de semana. Como dijo Roberto y como se me nota, estoy resfriada. Aquí tengo mi limón con miel, así que desde ya les pido disculpas si en algún momento requiero tomar un poquito de mi agüita. Bueno, como ya han dicho, mi tema que traje hoy es mi yo víctima y mi yo victimario. Quiero hablarles de mi experiencia siendo paciente. Nosotros cuando nos formamos partimos también aprendiendo la técnica, pero probándola en nosotros mismos a través de las prácticas terapéuticas que se hacen durante la formación. Y ahí fueron surgiendo muchas cosas. Y como me encanta esto de las regresiones, seguí mi camino haciéndome regresiones. Obviamente tengo mis terapeutas, así que no soy yo la que se hace las regresiones a sí misma. Y fui profundizando en este tema y quiero compartirles hoy mi experiencia. Y además traje ahí algunos casos de algunos pacientes que también me compartieron su historia y les pedí permiso y accedieron a que pudiera compartir lo que surgió en ellos. Bueno, en realidad son 3 chicas, así que lo que surgió en ellas. Ahora quiero presentarme. Roberto ya sé que les enunció un poco quién soy yo. Les quiero contar que vivo en los Andes desde el año 2005. Antes vivía en Santiago y tengo 4 hijos. Estoy casada con Francisco. Muchos lo conocen ya, yo sé que están acá, Pancho. Y también, como decía Roberto, de profesión soy ingeniero en geomensura. Trabajaba en la minería hasta que hace 3 años tuve la dicha de dejar de trabajar en ese trabajo que me permitió mucho, me permitió formarme en esto y con todo el agradecimiento hacia mi profesión, dejé eso para seguir mi pasión. Así que ahora siento que estoy haciendo mi pasión. Soy terapeuta transpersonal, conozco varias técnicas que practico, he estudiado un montón, sigo estudiando un montón y además soy profesora en un centro de terapia, así que se llama La Tiendita del Alma. Me encanta el lugar porque es lo que yo soy. Hay mucha espiritualidad ahí en ese lugar. También soy coach holístico, también me gusta, perdón, dije soy, trabajo como coach, trabajo como terapeuta y me formé como terapeuta de TVP, que es lo que nos convoca en este simposio, la escuela de la doctora Viviana Centeno, una gran maestra, y luego tuve el privilegio de conocer al maestro de la maestra, al doctor José Luis Cabouli, y también me formé con él. Me formé hace poquito online, claro que yo ya venía siguiendo al doctor, un saludo José Luis si estás por ahí, ya lo venía siguiendo desde hacía varios años, haciendo talleres, participando en seminarios en Argentina, hasta que tuve la posibilidad de formarme con él, que para mí era un sueño. Después de haberlo conocido, busqué eso. Y hoy día también tengo el honor de trabajar como supervisora en la formación que él hace, la formación online. Entonces, bueno, me siento muy bendecida por todo eso, por este camino y por esto que he ido transitando y aprendiendo. Y ahora quiero contarles quién soy. Porque en realidad, más allá de saber quién he sido o qué he hecho en esta vida, es realmente quién soy o quién fui en vidas pasadas. Y a través de la TVP me fui dando cuenta que soy solo un alma habitando un cuerpo. Yo sé que muchos lo han escuchado, pero sentirlo de verdad que te lleva a pensar diferente. Hoy soy la que se ríe, la que llora, la que se enferma, la que sana, la que se enoja a ratos, la que siente rabia, la que a veces cuando me enojo también digo, uy, qué rabia, ¿qué podría hacer para vengarme de esta situación? Soy todo eso. Soy buena, soy mala. Y aquí me acuerdo de una compañera que quiero mucho, de mi primera formación con la doctora Viviana, cuando ella me dijo, y resonó mucho en mí, desde ahí yo siento que desde esa primera formación empezaron a pasar cosas en mi alma y empecé a tener certeza. Al principio no la entendí, no entendí nada de esto que me estaba pasando, hasta que todo fue encajando, todo esto se fue ordenando. Y como dicen por ahí, que ya saben que me gusta escuchar, me cayeron las fichas y me fueron cayendo todas estas fichas y se fue ordenando toda esta historia. Entonces, como dijo mi amiga, dijo, Pati, ¿por qué siempre quieres ser la buena? Y yo me quedé pensando, ¿por qué siempre quiero ser la buena?
¿Qué me pasa que quiero ser la buena? Y Roberto dice que en este camino partí desde la geomensura, súper terrenal, absolutamente, pero en realidad partí de la espiritualidad, porque desde los 7 años que estuve en la Iglesia Católica, estuve participando, primero siendo y viviendo experiencias de grupos infantiles, juveniles, y obviamente crecí y estuve a cargo de grupos juveniles, infantiles. Después participamos con mi marido también en un grupo de matrimonio, muy bonitas experiencias. Me hizo conectarme con Dios. Y hoy sigo amando profundamente a Dios. Ya no sigo en el camino de la religión, pero sí tengo la espiritualidad. Y siento que ahí empezó mi camino, en esa espiritualidad, en conocer a este Dios al que yo amo y en el que no creo que haya castigo, en el que no creo que haya juicio, en el que no creo que haya prueba. No me voy a extender en eso, pero tengo mis razones para creer todo eso. Y me di cuenta que desde ahí yo quería ser la buena, porque tenía culpa, porque tenía vergüenza, porque había que sacrificarse, porque no estaba bien sentir estas cosas. Y entonces cuando mi amiga me dijo esto, empecé a reflexionar. Pero solo eso, a reflexionar qué me pasa. Pero todavía no entendía qué me estaba pasando. Y entonces hoy soy esto. Soy la que ven acá. La que hoy tiene todas las ganas de estar y que me pilló esta enfermedad, este resfrío, esta difonía. Bueno, eso soy. Ahora ¿puedes avanzar un poco la siguiente lámina? Para mí ha sido muy importante esto. Un buen profesional es aquel que encarna el método por haberlo experimentado sobre sí mismo. Esto está escrito en el libro Técnica y Terapia de Vidas Pasadas del Dr. Kabouli. Y cuando yo lo leí, quedó en mí y siempre lo repito. Nunca me he apropiado de él, siempre digo de esta frase, siempre digo que le pertenece al doctor, pero realmente creo que es así. Y por eso, por esta creencia que tengo, porque a mí me ha transformado, porque esto me ha ayudado a saber quién soy y que no soy la buena siempre y que me da lo mismo no ser la buena siempre. El poder haber experimentado esta técnica en mí misma es lo que me da la certeza de que ayuda, de que sana. Y con esa convicción yo puedo acceder a ayudar a otros en su dolor, acompañar a otro en su dolor. Bueno, ¿cómo partimos? Les voy a compartir mi experiencia como paciente. Así que podemos avanzar. La primera vez que experimenté como paciente una regresión fue cuando estaba en un tratamiento psicológico, trabajaba en minería, y tuve una depresión severa por un conflicto familiar muy, muy importante. Y en ese momento sentí que yo era el problema de todas las situaciones. Y que en esta ecuación de mi vida, o de esta vida que estaba viviendo, si yo me salía de esta ecuación, se le resolvía el problema a todos. Entonces sentí que yo ya no tenía que estar acá. Y empecé a desconectarme de las ganas de vivir. Y empecé a pensar en mi cabeza qué podía hacer. Y empecé a pensar una alternativa, empecé a pensar en otra alternativa. Y finalmente solo había aquí un hilito que me conectaba todavía a quedarme acá. Y en ese hilito, de repente conocí a una gran psicóloga. Y le empecé a mandar correos, porque yo vivo en los Andes, como le decía, y ella estaba en Santiago, y le empecé a mandar correos. Estuvimos mandando unos correos como 3 meses, antes de que yo hiciera una sesión con ella. Y aquí les cuento que yo seguía trabajando. Iba a mi trabajo y me reía, pero tenía todo este sentir acá adentro. Y yo digo, si yo me hubiese suicidado finalmente, la gente hubiese dicho, pero ¿cómo? Si yo la veía feliz, si yo la veía bien, tenía unos lindos hijos, no sé, hubiese dicho un montón de cosas, pero no sabía lo que me estaba pasando adentro. El día cuando tuve la sesión con la psicóloga, ella dijo, no, paren, alguien tiene que cuidarla, tienen que sacar todos los medicamentos, todas las recomendaciones que hacen para una persona que tiene ideación suicida. Creo que estuve en mi cama un mes, conocí las crisis de pánico, no sabía qué eran hasta que las viví, las experimenté, y ahí yo siento que toqué fondo, yo siento que ahí llegué al fondo de mi vida.
Y avanzamos en este tratamiento, le agradezco a ella porque fui conociendo también otras técnicas que ella hacía. Y entre esas técnicas, ella hacía regresión. No con el método que nosotros conocemos, no son regresiones terapéuticas. Más bien vi qué me pasó, pero pude entender qué estaba sintiendo. A pesar de que no era terapéutica, pude entender. ¿Y qué pasó ahí? Fue una experiencia de una vida pasada donde yo me veo como un hombre que se suicida, se ahorca. No entendí qué pasaba con ese hombre, no entendí qué lo llevó al suicidio, no entendí nada de eso, pero sí pude entender que esa sensación de suicidarme era la misma que estaba experimentando en ese momento de mi vida. Y eso me llevó a entender que en realidad quizás no tenía tantas ganas de suicidarme. Y estaba sintiendo un poco eso. Y nuevamente, insisto, hasta aquí no sabía nada, solo estaba aprendiendo. Luego, como les comenté, durante la formación, mi primera formación con la doctora Viviana, estábamos trabajando con una compañera y pude experimentar una experiencia había pasado. Cuando uno dice fui, en realidad no va a ninguna parte. No, yo creo que durante este seminario van a escuchar eso, así que no quiero profundizar ahí, pero cuando digo fui, no fui a ninguna parte, es que traigo a mi conciencia lo que está en el inconsciente. ¿Mm? Es hacer consciente el inconsciente. Pero para que se entienda, voy a decir, fue una vida pasada y en esa experiencia soy un niño pequeño que está siendo abusado por su papá. Creo que fue una experiencia súper dolorosa, muy dramática. La sensación está de estar escondido bajo la cama, de que llegaba mi papá, me tiraba bajo la cama, abusaba de mí, y como que yo sentía que una parte mía estaba mirando a mamá, que estaba en la cocina, pero de alguna forma entendí, no sé por qué entendí, que eso era muy normal en ese tiempo, que no estaba mal lo que estaba pasando. Pero en realidad, lo que yo estaba sintiendo en mi cuerpo, lo que yo estaba experimentando, era mucho dolor. Entonces, quedó muy, esta historia de abuso quedó muy marcada en mí. Y como les decía, fue durante la práctica con mi compañera y creo que fue, de hecho, fue en el primer módulo de formación, entrando a la formación, me fui a esta experiencia. Luego, un poco más, y en el año 2017 tengo el privilegio de conocer al doctor José Luis Cabouli. Se hizo un encuentro de terapeutas de la escuela de la doctora Viviana Centeno con terapeutas formados por el doctor José Luis. Se hizo en Chile, vinieron muchos terapeutas argentinos y se sortearon dos regresiones. Una la hacía el doctor José Luis y otra la hacía la doctora Viviana. Tuve el privilegio de salir en el sorteo sorteada para que me atendiera José Luis. En ese momento sentí terror, yo decía, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, pero algo me decía, anda, dale, tienes que hacerlo, porque realmente uno sabe que va a sufrir. Y hasta aquí uno evita sentir el dolor, siempre está evitando sentir el dolor. Entonces, de alguna manera, mi yo consciente quería evitar el dolor, no quiero sufrir. Además no sabía qué iba a pasar, pero de todas maneras no quería estar ahí, pero algo me dijo, anda, dale. O sea, es el doctor Cabouli del que había escuchado un montón y jamás había visto. Entonces, bueno, la foto no corresponde a ese encuentro, pero la puse porque es otra vez que estuve con él y que también me atendió. Y esa experiencia para mí fue impactante. Entonces, les voy a comentar cuál fue el motivo de consulta. José Luis me dice, adelante Patricia, ¿qué te voy a ayudar? Así parte la regresión. ¿Podemos avanzar en la lámina? Bueno, mientras avanza la lámina, ahí está, gracias. Él me dice, adelante Patricia, ¿en qué te voy a ayudar? Y yo le digo, me gustaría trabajar mis miedos. Ahí recuerdo que yo había ido donde me había hecho una lectura de registro acá, chico, y me habían dicho que tenía un tema con los miedos, que me paralizaban y que tenía que buscar en las vidas pasadas. Recibí esa información, entonces justo venía como fresquito eso y le digo que me habían dicho esto, me dice, ya, pero ¿qué quieres tú? Yo le digo, entonces quiero trabajar mis miedos, los miedos que me bloquean. Y él partió así, ¿tú qué sientes? ¿En qué momento te paralizan? Y yo le digo cuando tengo que enfrentarme a algo nuevo. Y entonces él me dice, voy a contar a 3, los terapeutas ya sabemos cómo funciona, y cuando cuente 3, irás a la experiencia que da origen a todo esto.
Y entonces, ahí, ya les digo, traigo a la conciencia, es decir, me voy a una vida pasada, a una experiencia traumática, donde soy víctima de abuso infantil. No es el mismo que tenía. En el anterior que les comenté, que fue en el primer módulo, yo era un niño, en este era una niña. Entonces tenía una mamá que se quería iniciar como bruja, y en el ritual ella tenía que hacer como un desapego de lo que más amaba, y en ese momento era yo, entonces me tuvo que entregar ahí, y, y bueno, el tema es que también fue un sacrificio, me abusaron, fue muy fuerte, muy doloroso, y ahí ya sabía porque mi alma no quería estar acostada ahí. Entonces, en esa experiencia tan dolorosa, cuando José Luis me pregunta, para ti, ¿cuál es el momento más traumático? Uno podría decir cuando me están violando, pero en realidad para mí el momento más traumático en esa experiencia fue que mi mamá no hiciera nada. Y fíjense cómo la experiencia anterior que les conté cuando era ese niño, que me sacaban de la cama, de debajo de la cama, mi mamá tampoco hacía nada. Y como ya traía esa idea o esa herida marcada. Bueno, termina esa experiencia y el doctor me dice, irás a la siguiente experiencia que tu alma necesita sanar. Y ahí me voy a mi vida actual, a una experiencia de abuso que yo tuve durante mi infancia. Tengo que haber tenido alrededor de 5 años y hasta ahí yo no había entrado. Estamos hablando del año 2017. Hasta ahí yo todavía sentía miedo, sentía culpa, sentía vergüenza, sentía todo lo que siente una persona abusada. Era yo la que estaba escondida. No lo sabía nadie, no se lo había contado a nadie. Y entonces trabajé esa experiencia, muy dolorosa. Cuando me dice ir a la siguiente experiencia y me veo sentada en las piernas de la persona, ay, digo yo, pero luego digo, bueno, apareció, tengo que decirlo, porque en ese momento uno está pensando las cosas que vienen, y entonces uno dice, ay, no quiero decir esto porque todavía sentía la vergüenza, pero luego me doy cuenta que sí tengo que sacarlo, por algo, surgió, y ya estaba formada como terapeuta, así que sabía que tenía que sanar. Y me voy a esta experiencia de abuso, y afortunadamente la pude sanar. Después de eso la compartí con mi marido, con mis hijos, y hemos conversado. Y saben todo lo que viene también a partir de eso. Una vez terminada la experiencia, el doctor Cabouli me dice lo siguiente. Irás a la experiencia original que llevó a tu alma a tener que pasar por la violación en tu vida como Patricia y en esa otra vida donde mamá me ofrecía como sacrificio. Dice, no importa lo que sea. Cuando cuente 3, irás a la experiencia original que llevó a tu alma a tener que pasar por todo este dolor. Y no saben lo que pasó ahí. Avancemos con la presentación y ahí hubo un cambio de escenario. Pasé de víctima a victimario. Ahí lo que pasó es que me vi abusando un niño. Estoy arriba de un tren. Así es la primera visión que me llega y estoy como sobre un niño. Y cuando me doy cuenta de lo que voy a hacer, digo, no, no puede ser esto. Y José Luis me dice, no importa lo que sea. ¿Qué está pasando? Y el dolor que sentí de verme abusando un niño fue más grande que todos los otros abusos que ya había visto. Pasar por esa experiencia y de darme cuenta que no era tan buena como yo creía, y que en otra vida también había hecho cosas que quizás en esta, como era tan buena, no pensaría en hacer. Fue muy doloroso. Y entonces ahí también viene mucho castigo, mucho cuestionamiento. En esa vida hay mucho atrapamiento. Y les voy a contar cómo empezó, porque me dice, ándate al principio, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empieza esta experiencia? Esta experiencia empieza que yo era un niño que estaba escondido bajo la cama, que su papá lo sacaba y lo abusaba y el niño solo quería estar con su mamá, que su mamá lo ayudara y su mamá no podía ayudarlo, porque si no las consecuencias las iba a tener ella. Entonces yo avanzaba en la vida y después veo que tengo una mujer y tengo una hija hermosa, todavía la recuerdo esa hija hermosa,
a la que yo amaba profundamente. Pero para mí, siquiera tocar así a mi hija, hacerle cariño, era abusarla. No sabía cómo relacionarme con un otro a través del cariño. Y yo quería tocar a mi hija, pero para mí era abusarla. Entonces vivía con esa sensación de que yo no podía acercarme a mi hija. Y entonces me fui luego al momento donde yo empiezo a abusar niños y yo estoy contando lo que sentí, yo no estoy justificando. Quiero que se entienda, yo estoy contando mi experiencia, estoy hablando de mi yo víctima y mi yo victimario, y así yo lo sentí. Y entonces lo que a mí me pasó en ese momento, o qué me pasaba, era que le estaba haciendo daño a un niño. Yo sentía una liberación de ese dolor. Yo no me daba cuenta lo que estaba haciendo en realidad. Simplemente estaba liberando ese dolor de no poder acercarme a mi hija, porque yo quería acercarme a ella y no podía. Y finalmente era tanto el dolor que tenía que me ahorco y me suicido en esa vida. Y ahí se armó todo. Entendí cómo se fueron presentando estas vidas, una a una. Cómo lo fui desde mi primera experiencia en el suicidio, después la experiencia durante el primer módulo de formación y ahora con el doctor Gabouli, cómo se armó esto. Y pude darme cuenta qué sentí yo cuando era victimario. Claro que al morir no merezco vivir, no merezco ser feliz. Morí con un montón de condicionamientos cuando tomo conciencia de lo que había hecho. Entonces, vivir esta experiencia para mí fue transformadora. En la forma en que yo veo la vida y yo veo un otro. Después de esta experiencia, créanme de verdad que me cuesta juzgar. Créanme de verdad que me cuesta juzgar a alguien cuando hace algo mal. Porque cuando me pasa eso, mi mente inmediatamente me dice, acuérdate que eres un violador. Y ya sabes lo que sentías cuando eras un violador. Y ya sabes cómo empezaste a ser un violador. Y yo no estoy diciendo aquí que cada uno tenga que cambiar sus formas de pensar. Simplemente quería compartir mi experiencia. ¿Qué me pasó a mí? Y cómo la TVP me llevó a darme cuenta de que soy solo un alma. Ni tan buena ni tan mala. ¿Mm? Entonces, la verdad es que después de esto, como que en mi mente todo cambió. Como que empecé a ver la vida diferente. Empecé a darme cuenta que todo pasa tal cual tiene que ser. Empecé a darme cuenta que las cosas que me pasaron en esta vida las había elegido yo por alguna razón. Que yo decidí pasar por todo esto. Y entonces desde ahí que siempre digo, bueno, todo es perfecto tal cual es. Y hay gente que quizás me ha escuchado decirlo y por ahí algunos me han dicho, no, no es así, porque no puede ser, porque... Y me dan mil de razones. Y está perfecto. Yo le digo, muy bien, sí, está bien por ti. Lo digo desde adentro, no lo digo con voz. Está bien por ti, está bien para ti. Está bien. Pero para mí sí es mi certeza, es mi experiencia, es lo que mi alma me ha llevado a ver. Y bueno, también quiero compartirles otra sesión que tuve como paciente, que también tiene relación con esto. Y que también cuando la viví fue en el segundo, o sea, en el primer curso de formación, fue ya en otro módulo, no sé si fue en el primero o en el segundo. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Y ahí tampoco lo entendí. Pero después que viví esta experiencia, como les digo, de verme como un abusador, me hizo, me cayeron las fichas nuevamente con esto que también quedó grabado en mí. Recuerdo una experiencia donde viajábamos en una caravana, cuando el ejército americano, en esa foto del viejo oeste, van las caravanas y van las familias y acampan. Bueno, yo estaba en una experiencia así y estaba amamantando a mi hijo. Y en un momento vienen indios americanos, atacan al campamento y me sacan la guagua. Y para mí fue doloroso, me mataron, fue terrible, muy víctima también ahí, muy dolorosa la experiencia. Y en ese momento, cuando me sacan la guagua, me matan y yo siento todo esto, se me viene una imagen. Fue así como inmediato y automático. Y en esa imagen veo a una india, una mujer india americana joven, mirando hacia el horizonte con una cara de mucha tristeza.
Y en ese mismo momento me viene como una frase que es, ocupamos diferentes roles. A veces somos unos y a veces somos otros. No se me olvidó. No la entendí, pero fíjense cómo todo fue encajando. Y cómo fui entendiendo que esto era. Y que mi alma, desde que empecé, me vino mostrando, me vino preparando para mostrarme tal cual soy, para conocerme, para saber quién soy, para saber que estoy habitando en un cuerpo, para sentir todas las emociones que tengo que sentir, para saber que vine a ser una experiencia humana, para evolucionar, para sanar, para reparar, para vivir mi propia historia. Estoy de compañera de mi esposo, estoy de compañera de mis hijos, de mis nietos, no nombré a mis dos hermosos, mis nueras. Bueno, estoy de compañera de todos ellos y de todos mis amigos, mis amigas que me acompañan. ¿Mm? Estoy acompañando en este viaje, soy vecina de este mundo por un rato. Y en este rato estoy acompañando, pero lo que vine a hacer es mi trabajo. Y mi trabajo consiste en sanar todo esto y no preocuparme de lo que está haciendo el otro. Y aunque suena difícil, porque estamos encarnados en un cuerpo, suena difícil y cuesta un montón, cada cierto tiempo me están recordando eso. Y acuérdate que ocupamos diferentes roles. Bueno, después de esto hay un cambio de paradigma. ¿Mm? Todo esto me hizo mirarme de forma diferente, de entender que no siempre voy a ser la buena de mi historia. Y que sí, que dentro mío hay un victimario en potencia. ¿Y saben qué? Empecé a darme cuenta que en esta vida también he sido victimaria. No he abusado sexualmente, pero sí he abusado de mi poder. Creo que en el trabajo abusé de mi poder cuando fui muy jefa y escuché poco a las personas que estaban a mi cargo. De mi hijo mayor especialmente, fui su abusadora física y psicológicamente. Mi segunda hija, ella no sufrió el tipo de violencia física que sufrió mi hijo, pero sí sufrió la violencia psicológica de ver todo eso. Entonces no he sido tan buena. También les he hecho daño a mis hijos. Y de alguna forma, quizás de manera consciente o inconsciente, también he dañado a un otro. Entonces tan buena no soy. Ahora, yo no sé si frente a una situación compleja cómo voy a reaccionar. Entonces yo no sé si en un momento estoy siendo asaltada y tengo un arma y no sé si yo voy a tomar el arma y voy a disparar. Yo no sé. Y miren cómo la vida me va mostrando esto, mi vida, mi alma, me hace pasar por experiencias para darme cuenta que es así. Bueno, yo a mis hijos siempre les he dicho, si los van a asaltar, entreguen todo, no se expongan, las cosas materiales se recuperan. Ese es mi discurso. ¿Ah? No se exponga. La persona puede tener un cuchillo, puede tener un arma. Lo más importante es su vida. Entreguen todo. Y un día estaba parada en una fila sola esperando para entrar a un lugar y estoy con mi celular en mano y pasa alguien y me tira el celular. Viene de atrás, me saca el celular y sale, viene en bicicleta. Y yo me quedo paralizada un segundo y de repente, como, oh, la información que tengo ahí, porque yo trabajo mucho con el celular. Y ¿saben qué hice? Salgo corriendo, lo alcancé, le pateo la bicicleta, le grité y le dije, entrégame mi celular. Y el tipo, bueno, me entregó el celular. Y luego dije, de eso vino mi reflexión y dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? No tiene nada que ver con lo que le dije a mi hijo. Bueno, después de eso llegué a mi casa y le dije a mi hijo, no me crean nada. Por favor, traten de hacer lo que puedan hacer, no se expongan, pero no me crean nada. Porque me di cuenta que yo no sé cómo voy a reaccionar ante una situación. Creo que lo voy a hacer de una manera. Pero en ese momento algo de mí sale y reacciono de otro. Entonces muchas veces cuando vivo experiencias yo digo, ¿qué será lo que se me está moviendo? ¿Qué será lo que se me está activando? ¿Qué será lo que tengo que sanar? Y es aquí cuando el doctor Kabouli me escucha y sabe que yo ya encarné esto de que qué siento cuando siento lo que siento y voy a buscar. O qué me pasa cuando pasa lo que pasa. Y es así cuando empiezo a buscarme y a encontrarme. Porque yo vine a eso, ya les dije, a evolucionar, a sanar. Entonces, todo esto me ha llevado a mirar diferente a los victimarios.
Y muchas veces no soy popular. Cuando me preguntan cosas, no doy las respuestas populares. Si me preguntan, lo digo. Y cuando no me preguntan, prefiero callar. No por miedo, sino que porque sé que a otro le puedo hacer un daño al decirle lo que creo realmente. Pero esto me ha llevado a ver de manera diferente a los victimarios. Y también a entender qué me está mostrando, qué se me está abriendo a mí, qué me está despertando. Porque antes de toda esta experiencia, si me hablaban de un violador, yo hubiese dicho a la horca, que vuelva la pena de muerte, castíguelo. Y hoy no puedo decir eso. Y lo siento si para alguno de los que me está escuchando que está en su dolor no es popular o no está bien lo que digo. Vuelvo a decir, es mi experiencia. Yo ya acepto que soy, he sido y seguramente en un momento también volveré a ser víctima y victimario. Sigo siendo víctima algunas veces, pero ya no me siento tan víctima. Eso es lo bueno de pasar por esto, que ahora me siguen pasando cosas, pero ya no siento que sea una víctima. Y ahí me resuena lo que hablaba de la espiritualidad, de que Dios no castiga. Para mí Dios no castiga. ¿Ah? Porque este dicho que me dijeron siempre que Dios castiga pero no a palos, para mí nunca fue verdad y ahora sé cuál es la certeza, que en realidad Dios no dice un día, mira Patricia, te voy a mandar esto para que tú me demuestres si me amas, no, sino que yo, simplemente yo, fui la que elegí pasar por esa experiencia. Como elegí pasar por esa experiencia, que esta fue mi respuesta, para experimentar en mí misma el dolor que se siente. Y entonces ahí entendí que ese ser que había abusado de mí también me ayudó a mi propósito. Hoy no me quiero sentar a tomar un café con él, no estoy diciendo eso, pero entendí que ese ser me ayudó. Y cuando lo pude ver así y entendí a su alma, le dije gracias. Gracias por ayudarme, porque pude entender el dolor que causé. Entonces, para mí, de verdad que esta terapia ha cambiado mi forma de ser. Esta terapia ha cambiado mi forma de ver la vida. Y así como me ha ayudado a mí, también le ha ayudado a algunas de las personas que me consultan. Entonces, aquí les traigo 3 casos de mi experiencia como terapeuta. Y quiero compartir primero la experiencia de Lilian. Lilian me autorizó a decir, ella es médico psiquiatra, tiene 44 años. Ya llevamos 6 sesiones de trabajo y en una sesión ella estaba viviendo una experiencia como victimario y sufriendo mucho, parte con su motivo de consulta, después estamos a una vida, una experiencia como víctima, estaba sufriendo mucho en esa experiencia y le digo yo, bueno, anda la experiencia original que lleva a tu alma a pasar por todo este dolor o lo que sea en tu vida como Lilian. Y se va a una experiencia donde el papá la castigaba mucho, era una niña, y finalmente avanza la experiencia y ella termina huyendo del papá, se va con un hombre, se casa, no hace una familia, pero va de pueblo en pueblo huyendo. Y un día se encuentra en uno de estos pueblos con el papá que nunca dejó de buscarla y el papá la quiere matar y ella accidentalmente mata al papá, lo empuja y se cae por un barranco. Cuando ella se da cuenta que empuja al papá, para ella fue terrible, fue terrible. Y ahí se sintió como la peor persona del mundo de haber matado a su papá, no era lo que ella quería hacer. Y entonces ella empieza a decir como las preguntas de qué esto que te hace hacer o qué te impide hacer, me empieza a hablar, por ejemplo, de que ahora entiende por qué ella no quiere tener hijos. Se cuestiona mucho su maternidad, el tema de que ella deja que todo el mundo le diga cosas y no se defiende porque siente que si se defiende va a matar a un otro. Entonces, y entendió que también decidió pasar por todo esto castigándose por haber matado a su padre. Entonces, cuando yo le pido a Lili que me dé su testimonio para poder compartirlo acá, ella me dice esto y está feliz también de, y gracias Lili, y está feliz también de poder transmitir su experiencia de lo que se siente. Ella dice, mi desafío está en no perder el control. Para mí es un ejercicio de equilibrio para conocer los dos polos del movimiento. En esta vida me ha restado mucho de defenderme por miedo a mí misma. E incluso me he negado la posibilidad de ser mamá por miedo a matar a mis hijos. Y por otro lado, conocer la fuerza, las habilidades que uno puede tener y ver lo dañino que es la congruencia interna que existe para justificar esos actos. Cuando terminamos la experiencia, la Lili me decía, ¿cómo traigo esto que está acá,
que me estoy dando cuenta, que estoy descubriendo, que me doy cuenta cómo esta vida ha hecho tantas cosas por esta situación, por esta experiencia, cómo traigo todo eso en mi cuerpo. Es demasiado fuerte todo esto. Y entonces fíjense, el movimiento que existe después de verse como victimario. Ahora les voy a compartir el siguiente caso. Les voy a hablar de otra paciente también, Edith. Un abrazo, Edith, y muchas gracias también por compartir tu experiencia. Edith tiene 48 años, llevamos 8 sesiones, y en una de ellas ella se va a una experiencia, también empieza con una experiencia traumática, dolorosa, y finalmente se va a una experiencia donde ella también abusaba de niños. Y en ese momento, cuando ella se da cuenta que abusa de niños, también fue demasiado impactante para ella entrar ahí en esa experiencia como victimario. Y ahí empezaron a surgir cosas en el momento de la muerte o los condicionamientos, los mandatos que van apareciendo. Y ella decía, acepto el dolor, en esta vida como vida acepto el dolor, las traiciones porque siento que me lo merezco. En ese momento también al morir experimentó, no me merezco ir a la luz, o en esta vida siento que no merezco las cosas buenas que me pasan. Y entonces ella me hablaba mucho de dolor, de castigo, del dolor físico, de que como que necesitaba maltratarse y sentir el dolor, porque con el dolor ella se iba a acordar de que alguna vez había abusado de niños. Y cuando le pregunto, ¿y este dolor cómo te afecta? Entre varias preguntas que se van haciendo, ¿cierto? En una de ellas me llamó mucho la atención porque ella me dijo, todo esto tiene relación con mi fibromialgia, porque los dolores de la enfermedad me recordar esa experiencia. Entonces yo decidí pasar por esta enfermedad para recordar, para no olvidar que una vez hice todo eso. Bueno, a todo esto también el doctor nos enseña una consigna y nos enseña cómo perdonarse uno mismo. No es que uno vea todo esto nada más, o sea, la técnica, yo no vengo a hablar de la técnica, pero la técnica empieza, abre, luego vamos tomando conciencia y finalmente sana y libera. Y sacamos esa parte de ahí. Entonces, por lo mismo es que yo puedo contar mi experiencia de abuso sin ponerme a llorar y lo puedo contar libremente porque en realidad ya no estoy ahí, ya terminé con todo eso. Entonces, bueno, después de este trabajo se hace el trabajo de poder sanar y de perdonarse uno mismo por todo esto que estamos pasando. Y finalmente les quiero contar la experiencia de María. María también atiende mucho online y en otros lugares de Chile, y María es de España. Ella tiene 48 años, llevamos 8 sesiones de trabajo. Y María se va a una experiencia también, empieza como la víctima y finalmente se va a una experiencia donde ella es una bailarina y tiene muchos dones y tiene muchos admiradores, entonces ella empieza a usar su poder para ganar cosas y empieza a manipular mucho a la gente con sus encantos. Entonces siente ella que se está aprovechando mucho de todo eso. Y fíjense lo que me da ella como testimonio. Dice, era una bailarina de flamenco con mucho encanto y liderazgo. Aprovechaba ese encanto para manipular, mentir y causar conflicto, en vez de aprovechar ese encanto para ser una líder natural. Al final todos se vengaron y me asesinaron. El poder conectar con esa memoria y asumir mi responsabilidad, perdonarme y aprender a confiar de nuevo me ha ayudado mucho. Y lo que me llama la atención de María es que ella todo el tiempo venía a trabajar la víctima. Y no, es que yo sufro tanto, y es que esta experiencia, quiero saber por qué me pasa esto. Y es como este tanto dolor que tengo y este otro tanto dolor que tengo. Y después de vivir esta experiencia, ella ya no consulta eso. Viene a hacerse cargo, viene a asumir la responsabilidad. Entonces ella dice, mira, ahora me gustaría poder avanzar en esto otro y saber de dónde viene esto, pero la actitud y la forma de plantear su motivo de consulta es diferente. Entonces nuevamente me doy cuenta de que sí, esto nos transforma. Y bueno, con el apuro, el afán y los nervios, creo que se me olvidó leer lo que dice Edith también de su propia experiencia. Y si podemos volver atrás, lo voy a repasar. Me llevó un par de meses en la terapia, o sea, ya llevo un par de meses en la terapia y ha sido una experiencia maravillosa. El hecho de reconocer lo que fuimos antes nos ayuda a saber quiénes somos ahora.
dejando cargas y máscaras en el pasado, sacando a relucir nuestra alma tal cual es. Gracias. Y no fue por casualidad que se me olvidó, porque cerrar esta experiencia como terapeuta con este testimonio es lo que nosotros sabemos y es lo que venía compartiendo, lo que sabemos los terapeutas, reconocer lo que antes fuimos y saber quiénes somos y nos lleva a saber quiénes somos ahora. Entonces sí, era perfecto terminar con esto. Bueno, le agradezco a Lili, a María y también a Edith compartirme sus experiencias, poder traerlas acá. Y con esto yo quiero entonces ya ir terminando, ¿cierto? Y hacer mis reflexiones. De que me he dado cuenta en todo este proceso, con la TBP y con otras técnicas también, pero para mí la TBP me ayudó a sanar, a encajar todo y poder hacer como todo este insight de todos estos aprendizajes. Podemos avanzar y quiero decirles que somos seres duales, ni tan buenos ni tan malos. Somos luz y sombra. Ahora, ¿qué nos pasa? Que rechazamos la sombra, rechazamos los malos sentimientos. No queremos estar ahí porque no aprendimos que no había que estar ahí, porque había que ser bueno. Por lo menos a mí me pasó. ¿Mm? Entonces no había que ser pecadora, no había que pensar mal, no había que hablar mal. Y hoy día cuando tengo rabia, me permito tener rabia. Porque saben que, como escribí ahí, somos todos imperfectos. Y aprendí a amar las partes de mí que no me gustaban. Y ahora cuando tengo rabia, entonces le digo a mi rabia, muéstrame, ¿a qué vienes? Dime a qué vienes, ¿qué me estás mostrando? Y cuando me abuené con mi rabia, me di cuenta que me mostraba límites, cosas que ya no quería más, experiencias que ya no quería vivir, cosas que ya no estaba de acuerdo que estuvieran en mi vida o que me pasaran. Y empecé a hacerme cargo. Hoy día también lloro y siento tristeza, porque a veces cuando uno está triste le dice a alguien, no, es que sabes que estoy tan triste, y viene la persona amablemente y te dice, no, pero tenés que estar bien y ahora tengo dos problemas, estoy triste y tengo que estar bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, hoy día si estoy triste, me permito estar triste y estoy triste, porque seguramente esa tristeza también me está mostrando algo. Y para mí ya no existen las emociones buenas o malas, son emociones. Y vibro la emoción que esté. Lo importante para mí es no quedarme en esa emoción. Es poder transitar la rabia hasta entender qué me está mostrando mi maestra la rabia para luego dejarla ir y agradecerle. Porque soy eso. Bueno, todo esto viene de un trabajo de empezar a conocer, a valorarse, a aceptarme tal cual soy. Y eso me ha permitido integrarme, integrar esas partes que cuando mi amiga me dijo por qué quieres ser la buena siempre, hasta ahí rechazaba un montón. Finalmente, como les dije al principio, nos ponemos disfraces, nos definimos con las máscaras, que soy terapeuta, que soy ingeniero, que soy, no sé, tanto soy, pero realmente lo que soy, ¿quién soy realmente? Y como les decía, en esta vida he sido víctima y victimario. ¿Y saben qué? Dentro de mí sigue estando, sigue habiendo y sigo siendo una victimaria en potencia. Y eso lo abracé fuertemente el día que salí corriendo y pateé la bicicleta. Porque no sé si un día voy a ser capaz de matar, no sé cómo voy a reaccionar frente a diferentes tipos de situaciones. Entonces hoy me acepto tal cual soy y permito que las cosas también sean de acuerdo a mi plan. A veces digo, ay, Dios, en esta vida vine a trabajar lo que podría haber trabajado en 9 vidas. Me la puse difícil esta vez, pero bueno, hasta aquí he sido valiente. Agradezco a mis compañeros de ruta, agradezco primero que todo a mi familia. Gracias a mis hijos, a toda mi familia, a mi esposo, a mis nietos, a todos por entenderme, acompañarme, apañarme e impulsarme, porque no ha sido fácil. Otro día, ese es tema para otra ponencia. Agradezco todo ello, agradezco a mis maestros profundamente por sus enseñanzas y agradezco también a todos quienes me han acompañado en este proceso.
Les agradezco un montón y abrazo a mis amigos del alma, no los voy a mencionar uno a uno porque son, ya saben quiénes son, así que les agradezco también por ser parte de mi camino y por acompañarme en el momento que soy vecina de este mundo por un rato. Y para terminar, me gustaría tomar una parte que es de Harry Potter que me encanta y es una película de la Orden del Fénix. Cuando escuché esto yo dije, ay, quien escribió esto algo sabe. Y nos pasa, me pasa muy a menudo, yo digo, ay, algo sabe. Cuando escuché esto dije, esto es. Si después Harry le dice a su tío que es Sirius, le dice, si después de todo lo que ha pasado, algo está mal dentro de mí, y si me estoy volviendo malo, entonces Sirius le dice, quiero que me escuches con mucha atención, Harry. No eres una mala persona. Eres una buena persona a quien le han pasado cosas malas. Además, el mundo no se divide entre buenas personas y mortífagos. Los mortífagos son los malos. Todos tenemos luz y oscuridad en el interior. Lo que importa son los caminos que tomamos. Eso somos en realidad. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y gracias también a HTV por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo mi experiencia. Muchas gracias. A ti, Patricia, estupenda exposición, felicitaciones. Yo sospecho que esta ponencia tuya va a ayudar a muchas personas y quiero agradecerte la honestidad que has tenido de compartir con nosotros tu experiencia personal, íntima y como digo, eso sospecho que muchas personas que están en, tal vez hace años, en el momento que tú estabas hacia atrás, muchos años, pueden animarse a iniciar un camino de sanación. Realmente, de corazón, te agradezco mucho tu ponencia. Gracias. Te quiero contar que hay muchas felicitaciones en las plataformas, muchos agradecimientos. Hay saludos de España, de Europa, de acá, por supuesto, de Chile. Dicen, es muy útil todo lo que has dicho. Gracias por aprender. Un abrazo de luz. Preguntas, déjame ver. Pueden hacer preguntas en este momento. Yo quisiera, tal vez lo dijiste, pero quisiera tal vez que lo remarcara. Los aspectos más importantes que tú viste en tu cambio, en un cambio hacia aspectos que te benefician, el pasar por la experiencia de victimario y de víctima y tener las dos perspectivas. ¿Cuáles fueron en tu vida como Patricia los aspectos más importantes que tuviste en relación a un cambio que te beneficia? Lo primero, Francisco, es salir de la víctima, dejar de sufrir. Hoy día me siguen pasando cosas en mi vida. Hoy día sigo teniendo dolores. Hoy día hay situaciones que me marcan. Y me permito sufrir. No me quedo en la víctima. Puedo salir de ahí. Y por otra parte, me hace mirar diferente al otro. Me puedo mirar diferente al otro es lo que está pasando. Cuando me preguntan, puede que lo que yo diga no sea popular, pero cuando me dicen, oye, ¿qué piensas de ese niño que hizo tal cosa o de ese hombre que abusó de no sé quién? Yo ya tengo una opinión distinta y no va a ser popular, no es lo que todo el mundo quiere que yo diga o quiere escuchar. Pero me conozco y sé quién soy. Y sé que también soy un abusador, porque es de mi alma. Gracias, El alcohólico Patricia. es alcohólico siempre. El alcohólico es alcohólico siempre. No importa en qué vida, el abusador es un abusador siempre. Qué importante. Muchas gracias. Déjame ver si van a llegar más preguntas. Hay saludos desde México. Felicitaciones Gracias. nuevamente. Fantástica ponencia, bien explicada, ligada. Felicidades. Eh, Gracias. Mira, acá hay una pregunta. ¿Puede ser que nunca haya sido un victimario?
El doctor Cavoli lo explica así. El sufrimiento que tenemos es consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces no hay víctimas inocentes. Esto es en palabras del maestro. Entonces dice que hay que reconocer y asumir la responsabilidad en el verdadero origen. Lo importante de todo es encontrar el origen del sufrimiento. Y si puedes ser valiente, porque hay que ser valiente para entrar ahí, y si puedes ser valiente para ir al origen, entonces ahí realmente vas a ir a esa experiencia seguramente de victimario. Me preguntas, ¿puede? ¿Puede? No lo sé. No te puedo responder a eso. Pero yo te digo, si sientes que has sufrido tanto, ¿por qué no vas a buscar el verdadero origen de tu sufrimiento? Y capaz que salga. El triángulo dramático ha sido escrito desde la psicología también, víctima, victimario, observador y otros nombres que se le dan a esos roles que hacemos como seres humanos cuando encarnamos. Darse cuenta que son roles es fundamental para empezar a salir de esa experiencia, porque no somos, tal como tú lo has dicho, no somos víctimas, no somos victimarios, simplemente somos actores haciendo un papel, adquiriendo una experiencia. Eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Fíjate tú que mi mamá, a quien amo mucho y le agradezco todo, fue muy dura y severa conmigo. No voy a entrar en eso. Entonces igual traía muchos dolores de mi infancia, de mi crianza. Y claro, y uno se da vuelta a ver a mamá, mamá, ¿por qué me te castigaste? Mamá, ¿por qué hiciste esto? Y fíjate la mamá que fui. O sea, era tan víctima de niña y crecí, mamá, mamá, mirando a mamá, que fui tan pobrecita, ¿cierto? Pero cuando me di vuelta a ver mamá que yo fui, o que sigo siendo, porque muchas veces todavía me equivoco, todavía no hago lo que tengo que hacer. Y estoy aprendiendo, ese es mi trabajo. Entonces, estoy todo el tiempo dándome cuenta que así como he sido víctima, soy victimario y al final siento que eso es el trabajo de mi alma. Eso. Nuevamente te agradezco tu honestidad, tu franqueza, tu pureza de alma para compartir todo esto y con todos los que nos están viendo. Déjame ver si hay alguna pregunta más. Mira, hay una persona, Cristina, dice: Patricia, me doy cuenta que me falta mucho por conocer mi vida como victimario. Esa es mi tarea. Descubrirás como vecina de este planeta cambiar hoy. Gracias, cariños, abrazos. Eso te manda a decir Cristina. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Y nada más que volverte a darte las gracias, Patricia. No sé si quieres dejar las últimas palabras, dejar datos donde la gente te pueda ubicar. Ya estamos terminando con esto. Bueno, en mi Instagram, Patricia Pareja Canales, y ahí aparecen todas mis redes, ahí me pueden enviar mensajes, atiendo presencial acá en los Andes y también online. Para mí el método online funciona bastante bien, he tenido muy buenas experiencias. Y como decía, tengo muchos consultantes a lo largo de Chile y en el extranjero, así que mi experiencia también como terapeuta y como paciente también ha sido muy buena. Más que todo agradecer, Francisco, la oportunidad de poder abrirme, contar mi experiencia y me siento muy feliz al escuchar lo que dice Cristina. Si a ella le sirvió esto que escuchó, me siento feliz. Agradecer a quienes me escucharon, a quienes abrieron su corazón, agradecer a HTVIP por hacer el simposio y por permitirme hacer esta ponencia. Muchas gracias. Y a todo el equipo que hay detrás, tú, la Andrea, Carlos, todos, que no me gusta el nombre porque se me olvidan, pero todo el equipo, porque hay mucho trabajo detrás de todo. Gracias, Patricia. Te invito a quedarte y vernos hoy día, hasta mañana. Y bueno, mañana nos vemos en la mesa redonda. Sí, ahí vamos a estar. Gracias, Patricia. Francisco. Gracias. Adiós.